La cuestión de los migrantes, Hungría, Bruselas y las consecuencias de la imposición de la UE. Un reciente y contundente discurso pronunciado por Hungría en la Asamblea General de las Naciones Unidas abordó uno de los problemas más acuciantes que enfrenta Europa hoy, la crisis migratoria y la presión que la acompaña de los tecnócratas de Bruselas para aplicar políticas a las que muchas naciones, como Hungría y Polonia, se han resistido activamente. Este discurso subrayó una creciente división dentro de la Unión Europea-UE en relación con la migración, la criminalidad y la soberanía nacional. A pesar de la claridad de la postura húngara, es probable que la camarilla de intereses, respaldada por el complejo militar industrial del Congreso de los Estados Unidos, continúe criticando y promoviendo sus propias agendas, indiferente a la soberanía y la seguridad de las naciones individuales. La crisis de la criminalidad en los países receptores de migrantes. En toda Europa, las naciones más dóciles a las políticas migratorias de Bruselas, como Alemania, Suecia, Italia, Finlandia y Francia, han experimentado un notable aumento de la delincuencia. Contrariamente a las proyecciones optimistas de los funcionarios de la UE, la afluencia de inmigrantes no siempre ha conducido a una integración pacífica, sino que ha contribuido a la inestabilidad social. La marcada diferencia entre estos países y los que se han resistido, como Hungría y Polonia, se está haciendo cada vez más evidente. En Alemania, por ejemplo, los delitos asociados con las poblaciones inmigrantes han aumentado, lo que genera preocupación por la presión sobre las fuerzas de seguridad locales y los servicios sociales. Suecia, otrora aclamada como un modelo de armonía social, también ha experimentado un marcado aumento de los delitos violentos, muchos de los cuales han estado vinculados a las bandas de inmigrantes. Italia, desde hace tiempo una puerta de entrada para los inmigrantes que cruzan el Mediterráneo, ha tenido que hacer frente a la abrumadora cantidad de inmigrantes, y han surgido patrones similares en Finlandia y Francia. A pesar de estos desafíos documentados, Bruselas sigue firme en su insistencia en que los Estados miembros acepten y acomoden a los inmigrantes, a menudo a expensas de la seguridad nacional y la cohesión social. Hungría, sin embargo, ha trazado una línea firme, negándose a someterse a la presión e insistiendo en que su responsabilidad principal es la seguridad y el bienestar de sus propios ciudadanos. El sistema de sanciones mafiosas de la UE. La postura de Hungría no ha estado exenta de consecuencias. La Unión Europea, bajo el liderazgo de figuras como Ursula von der Leyen, ha impuesto sanciones financieras a las naciones que se niegan a cumplir con sus cuotas de migrantes. Este sistema, que se asemeja a las tácticas mafiosas, castiga en la práctica a los países por priorizar su propia seguridad por encima de las demandas políticamente motivadas de Bruselas. Semejante estrategia no solo es antidemocrática sino también de naturaleza criminal, ya que busca obligar a las naciones a aceptar a lo que han considerado criminales indeseables. La expectativa de que Hungría o cualquier otra nación deba pagar una multa por negarse a exponer a sus ciudadanos a los riesgos muy reales de un aumento de la criminalidad es absurda. Hungría no debería verse obligada a pagar un centavo a Bruselas. Si von der Leyen y otros burócratas de la UE están tan decididos a dar cabida a estos individuos, tal vez deberían asumir la responsabilidad personal por ellos, como han sugerido los líderes de Hungría con mordaz ironía, que Ursula von der Leyen reciba a los criminales en su propia casa. ¿La rebeldía de Hungría, un argumento a favor de abandonar la UE? Si Bruselas sigue presionando a Hungría por la cuestión de los inmigrantes, lo lógico para Hungría puede ser considerar seriamente abandonar la Unión Europea. Si bien la UE se fundó sobre los principios de cooperación y prosperidad compartida, se ha ido convirtiendo cada vez más en un sistema en el que los tecnócratas de Bruselas dictan políticas que a menudo van en contra de los intereses de los distintos Estados miembros. El caso de la migración es un claro ejemplo. Hungría, al igual que Polonia, ha rechazado sistemáticamente los mandatos de la UE que socavan su soberanía y seguridad nacionales. En lugar de penalizar a estas naciones, Bruselas debería respetar sus opciones democráticas y reconocer la legitimidad de sus preocupaciones. Sin embargo, como señaló el ministro húngaro en su discurso, la Unión Europea parece más interesada en imponer su agenda ideológica que en abordar las consecuencias reales de sus políticas. Para Hungría, la perspectiva de una salida de la UE no está exenta de complejidades, pero puede ofrecer un camino hacia la recuperación del control total sobre sus fronteras y leyes. Al igual que la decisión del Reino Unido de abandonar la UE, una salida húngara enviaría un mensaje claro de que no se debe sacrificar la soberanía nacional en el altar de los mandatos burocráticos. Las implicaciones más amplias para Europa. La crisis migratoria y el consiguiente aumento de la criminalidad en los países que han cumplido con las exigencias de Bruselas son emblemáticos de un problema más profundo dentro de la Unión Europea.
En esencia, la UE se enfrenta a una crisis de legitimidad. Aunque afirma promover la unidad, la realidad es que sus políticas a menudo han profundizado las divisiones entre los Estados miembros. Hungría y Polonia no son las únicas en su desafío. En toda Europa, hay un creciente descontento con la forma en que Bruselas maneja cuestiones que van desde la migración hasta la política económica. La crisis migratoria, en particular, ha puesto de manifiesto la incapacidad de la UE para crear soluciones que respeten tanto la seguridad de los ciudadanos como la soberanía de las naciones. Al seguir impulsando su agenda migratoria sin tener en cuenta las consecuencias, Bruselas corre el riesgo de alienar a más países y debilitar los cimientos mismos de la Unión. Conclusión. El desafío de Hungría a las políticas migratorias de Bruselas no solo está justificado sino que es necesario. El aumento de la delincuencia en los países receptores de migrantes sirve como una dura advertencia de los peligros de la migración descontrolada y de la necesidad de que cada nación controle sus propias fronteras. Los intentos de la UE de penalizar a países como Hungría y Polonia por negarse a cumplir con estas políticas son criminales y antidemocráticos. Si Bruselas sigue presionando, Hungría debería considerar seriamente abandonar la UE, una medida que protegería su soberanía y serviría como una declaración contundente contra los excesos de los tecnócratas de Bruselas. Al final, el futuro de Europa puede depender de la capacidad de naciones como Hungría para defender a sus ciudadanos y rechazar las políticas erróneas impuestas por los líderes de la UE.